¿Cuál ha sido el divorcio más rápido después de casarse? Todo empezó un sábado. Yo soy ministro ordenado y ese día celebré una boda que salió perfecta, sin ningún problema. Pero al lunes siguiente, la novia tuvo una cita con su asesor financiero en la universidad. Le contó justo que se había casado y cuando hicieron los cálculos con los datos del novio, ella dejó de calificar para un tipo de apoyo económico que estaba solicitando. Entonces, la universidad me llamó enseguida para decirme que no entregara el certificado de matrimonio, aunque yo aún no lo había entregado. Ya los consideraban casados oficialmente porque ellos ya habían intercambiado votos y todos habíamos firmado los papeles. El martes fuimos con el juez, quien anuló el matrimonio o hizo lo que fuera necesario en ese caso. Pero la pareja sigue junta, ella consiguió su título, y ahora todo esto es una anécdota divertida para contar. Decidieron no casarse de nuevo formalmente, aunque dijeron que tal vez en su 10º aniversario renueven sus votos y celebren la boda en serio. Mi hermano, un tipo genial, vivía en Los Ángeles y salía con la típica chica que sueña con ser estrella de Hollywood. Pechos operados que llegaban 2 minutos antes que ella. Y lo que le faltaba en inteligencia, lo compensaba con una actitud de total derecho a todo. Así que, 2 meses antes de la boda, me llama y me dice, se mudó del cuarto, ¿qué hago? Tienes que entender a mi hermano, él nunca pide consejos a nadie, jamás, y yo le contesté, si pospones esta boda, nadie va a pensar mal de ti, para nada. Pero la presión fue demasiado, y ese tren sin frenos que era esta boda en Hollywood siguió su camino sin detenerse. Fue una boda preciosa, sin duda, celebrada en los acantilados de Malibú, justo el fin de semana del Día del Trabajo. Y la fiesta fue increíble, llena de gente famosa lanzando besos al aire y prometiendo que un día irían a almorzar. Cuando la fiesta estaba terminando, me acerqué a mi hermano y le pregunté, ¿y la luna de miel, dónde va a ser? Bueno, he querido mantenerlo en secreto, pero vamos al Caribe. ¿Al Caribe? Pero es temporada de huracanes. El folleto del resort dice que nunca les pega ningún huracán. 5 días después, yo me estaba poniendo la corbata en una habitación de hotel en Atlanta, preparándome para una reunión con un cliente, cuando veo en las noticias que un huracán categoría 4 estaba azotando la isla donde ellos estaban. Sí, un huracán bastante fuerte. Quedaron atrapados en la isla por 3 semanas, sin electricidad ni agua corriente, y al final fueron evacuados por los marines holandeses. Cuando regresaron, ella agarró unas cosas, las metió en una bolsa y se fue de inmediato. Él solo la vio una vez más, 6 meses después en la audiencia del divorcio. Ella sí lo contactó 20 años después para pedirle disculpas por haber sido tan insoportable, pero para esa época él ya estaba casado con una mujer increíble. Apenas 2 días después de casarme, me enteré de que mi ex tenía un romance con una compañera de trabajo. La otra mujer me mandó un correo apenas se enteró de la boda. Y en ese mensaje me contó todo. Al parecer él le había prometido dejarme para estar con ella. Cuando lo enfrenté, él sugirió que fuéramos a terapia de pareja. Obviamente le dije que ni pensarlo y lo saqué de la casa. Lo peor fue que me advirtió que divorciarme tan rápido sería un bochorno para mí, pero no sabía lo que estaba por venir, porque la otra mujer también le contó todo al jefe y lo despidieron. Lo mejor de todo es que, como soy abogada, escribí nuestro acuerdo prenupcial, así que no tuve que darle ni un centavo de manutención. Le salió caro el engaño. 2 horas. Esto pasó en India. Mi amigo se casó, todos estaban sentados para comer, y de repente, él tuvo una convulsión epiléptica. No había tenido una en más de 10 años, pero justo le tocó en el momento menos oportuno. Lo peor fue que la novia no sabía nada de su historial con la epilepsia. Se asustó mucho. Lo mismo pasó con sus papás, y tras algunos intercambios de palabras un poco tensos pero educados, todo terminó ahí. Cuando él por fin se recuperó de la convulsión, la fiesta ya había acabado y la familia de la novia se había ido del lugar. Él apenas pudo darse cuenta dónde estaba y qué había sucedido. PDA. 1 año después se casó con otra persona, que es increíble. Forman una pareja espectacular y tienen 2 hijos maravillosos juntos. Mi tía estuvo casada solo por unas horas. En la recepción, su esposo agarró todas las tarjetas y los regalos, desapareció y no se volvió a saber de él en años. Al parecer, dijo que iba a meter todo en el auto, pero en lugar de eso, cargó el coche y esa misma noche se fue manejando a otro estado, y así terminó todo. Oficialmente, puedo decir que ella logró anular el matrimonio en menos de 1 semana, pero entre nosotros podríamos decir que ese matrimonio duró apenas unas 6 o 7 horas. Se casaron civilmente en junio por temas del seguro, pero la ceremonia de boda fue en agosto. Vivieron juntos todo el verano. Al día siguiente de la boda, pasaron por la casa de la mamá de ella para recoger su bolso para la luna de miel.
Ella entró y nunca volvió a salir. Nunca le habló cara a cara otra vez. Más adelante, le mandó un mensaje diciendo que no lo amaba y que nunca lo había amado, y eso fue todo lo que él supo. Él trató de entender qué había pasado. Peleó por la relación, pero para febrero ya estaban divorciados. Soy chef de bodas y fui testigo directo de cómo una pareja se separó justo en medio de la celebración. Todo fue por el pastel. La boda era bastante común y durante todo el proceso de planificación y la prueba del pastel todo parecía marchar bien. Pero cuando llegó el momento de cortar el pastel, empezaron a bromear entre ellos y de repente ella le dio una bofetada. Y no paró ahí, comenzó a golpearlo repetidamente mientras él intentaba alejarse. La familia intervino para separarlos y el novio fue llevado apresuradamente a mi cocina. Me pidió que cerrara la puerta con llave y no permitiera que entrara nadie. Poco después, entraron el papá del novio y el padrino. Les dimos unas cervezas para calmar los ánimos. Así nos enteramos de que la novia tenía un carácter muy violento y que había estado agrediéndolo durante años. Lo peor es que quienes lo conocían le decían que siendo un hombre de verdad debía aguantar. Después de unos 10 minutos de cerveza, comida y conversación, convencimos al novio para que finalmente se marchara. Era ahora o nunca. Entonces, lo guié a él y al padrino por los largos pasillos traseros hasta que llegaron a la zona de carga, donde otro amigo ya los esperaba en un auto para escapar discretamente. El papá volvió a la sala y anunció a todos que les había dicho a su hijo que se fuera, porque acababa de enterarse de los abusos físicos que la novia le había provocado durante años. Y en ese momento el salón estalló en murmullos, gritos, un caos total. 4 semanas después, la novia fue al banco a depositar el dinero que habían recibido como regalo de bodas en su cuenta de ahorros. Luego pidió un estado de cuenta, y para su sorpresa, vio que prácticamente no quedaba nada de dinero ahí. Llevaban 7 años juntos y durante todo ese tiempo habían estado ahorrando para comprarse una casa. Resulta que el novio tenía una adicción secreta a las apuestas y pensó que podría recuperar todo el dinero antes de que ella se diera cuenta. Pero no calculó que ella iba a revisar la cuenta, y mucho menos solo para agregar más dinero. Una semana nada más. Apenas terminó la boda, la pareja salió de luna de miel y cuando regresaron, la novia pidió el divorcio de inmediato. Más tarde se supo que no solo su amante estuvo presente en la boda como invitado, sino que durante la luna de miel, ese mismo amante terminó con su propia esposa para estar con ella. A los 2 meses de la boda, ella ya había echado a su esposo de la casa y había metido al amante en su lugar. Casi un año después, ella y ese amante se casaron. Increíble cómo dieron vuelta todo en tan poco tiempo. Conozco a alguien que traicionó a su esposa en plena recepción de su boda. Y eso después de haber pasado por una ceremonia católica. Para colmo, la otra parte era una hermana de la fraternidad de la novia, que estaba visiblemente embriagada. No soy amigo de esa persona ni lo he sido nunca, pero la verdad, eso es realmente una locura. Si no me falla la memoria, ese matrimonio apenas aguantó un par de semanas y solo porque tenían que resolver el papeleo. La esposa lo dejó de inmediato, como cualquier persona sensata y con dignidad haría. No sé qué habrá sido de ninguno de los dos después, pero espero que la mujer haya encontrado su camino hacia la felicidad, y en cuanto a él, que la vida le devuelva todo lo que sembró, sin duda. Ah, y un detalle que recordé. El padre de la novia fue a encararlo a su casa. La policía fue llamada por la esposa de ese hombre, la mamá de la novia, justo después de que él se marchara. Ella temía que su marido actuara con violencia o se metiera en problemas que lo llevaran a acabar tras las rejas. Una historia realmente incomprensible, la verdad. En realidad, la experiencia fue mía. Apenas 2 días después de casarnos me di cuenta de que había cometido un error, porque tan pronto como firmamos los papeles, él empezó a mostrarse controlador. Literalmente, al día siguiente de la boda me dijo: ese vestido de novia fue el último vestido ajustado que vas a usar. Así que espero que lo hayas disfrutado. Al día siguiente le dije que teníamos que considerar la opción de anular el matrimonio, porque él sabía cómo era yo y no iba a aceptar vivir en una relación donde me controlaran. 3 semanas después de regresar de la luna de miel, ella se escapó con un compañero del trabajo. Claramente, ya había algo entre ellos antes de casarse. Mi amigo se enteró porque la guardería donde iba su hija llamó un viernes por la tarde para avisar que nadie había ido a recoger a la niña. Él también era policía, y fueron sus colegas quienes encontraron a su esposa separada y al hombre con quien tenía la aventura en un hotel barato ese mismo fin de semana. En nuestro grupo de amigos nunca pensamos que fueran la pareja ideal, pero vaya, jamás imaginamos que la situación explotaría de esa manera.
Conozco un caso que duró apenas 2 semanas, aunque en realidad todo terminó antes. Eran novios desde la secundaria, pero la novia quiso cancelar la boda al darse cuenta de que su prometido siempre había sido controlador y emocionalmente abusivo. Sin embargo, la mamá de ella y su futura suegra la convencieron de que solo tenía miedo y nervios por el compromiso. Así que terminó casándose, pero en la noche de bodas él le dio un sermón tipo: esto es lo que va a pasar ahora que estamos casados, diciéndole todo lo que esperaba que hiciera o dejara de hacer como su esposa. Ella no aguantó ni un día más, se fue esa misma noche y nunca regresó. 2 chicas del colegio platicaban sobre su plan: ir a la universidad en el sur, encontrar a un buen caballero sureño, casarse justo después de graduarse y comenzar sus familias de inmediato. Pues bueno, ambas cumplieron con todo al pie de la letra. Se casaron con esos novios sureños tan simpáticos apenas obtuvieron sus títulos. Tuvieron bodas preciosas, muy campestres, con luces tipo Edison colgando sobre una larga mesa donde todos se reunían, y ellas, claro, estaban al frente de todo. Pero no todo fue tan perfecto como parecía. Las 2 terminaron divorciadas en menos de un año. Y para colmo, independientemente la una de la otra, cada una se topó con la misma escena: sus caballeros sureños en plena aventura, pero con otro hombre. Antes solía ser músico profesional. Estaba tocando con una gran banda en una recepción de bodas cerca de Columbus, Ohio. Y te juro que fue la única vez en la vida real que alguien gritó y la banda se quedó en completo silencio, sin saber qué hacer, en plena canción. No recuerdo si fue la mamá de la novia o la del novio, pero encontraron a la novia oculta bajo una mesa, entregándose a un encuentro íntimo con el padrino. O sea, ¿en serio, ni un mínimo de reserva? Fue un momento tan incómodo que el papá de la novia nos pagó y nos fuimos después de tocar solo 2 sets. No me imagino que sigan unidos después de eso. En menos de 3 meses ya tenía mi propio lugar. Nos casamos y de repente todo cambió por completo, como un giro de 180 grados. Resulta que justo por esa misma época, su exnovia se puso en contacto con él y él todavía sentía algo por ella. Me enteré porque ella me mandó mensajes por Facebook, adjuntando capturas de pantalla de sus conversaciones. Él me había prometido que me dejaría si ella decidía volver con él. Y así fue, ella aceptó, así que nos divorciamos. Pero lo más increíble es que al final nunca volvió con él. Yo era un amigo muy cercano de la novia. Justo después de la ceremonia, ella me buscó desesperadamente. Lloraba desconsolada y me dijo: Mike no vino. Mike no llegó. No pudo verme con este vestido tan bonito. Mike era su jefe en el trabajo, y ella estaba secretamente enamorada de él. La novia se escondió en una esquina, fingiendo cansancio. Mientras tanto, el novio se quedó de fiesta con sus amigos. Después del matrimonio, los recién casados se fueron de luna de miel, pero al regresar estaban separados. Resulta que Mike dejó a su esposa para tener un romance de 2 semanas con la novia, y luego volvió con su mujer. Todo comenzó cuando una novia estadounidense conoció a su prometido australiano en Australia. Los 2 tenían claro que querían vivir en Estados Unidos, así que ella consiguió un trabajo y compró una casa allá, mientras él se encargaba de tramitar su visa. El papeleo fue largo, tardó como 8 meses en completarse. Durante ese tiempo, la novia empezó una relación íntima con un compañero del trabajo. A medida que se acercaba la fecha en que su prometido llegaría, ella se volvió cada vez más inestable emocionalmente. Finalmente, él llegó y tenían que casarse en cuestión de días. La boda fue un domingo, pero para ese momento ella ya estaba totalmente descontrolada y hecha un manojo de nervios. Solo 2 días después, un martes, ella le pidió que anularan el matrimonio, confesándole que había estado durmiendo con su compañero y que lo amaba a él. El prometido quedó completamente devastado sin entender nada. Al día siguiente, tomó un vuelo de regreso a Australia, con el corazón destrozado. Mientras tanto, la novia se volvió aún más inestable, lloraba a gritos en el trabajo durante varios días porque se dio cuenta de que había roto el corazón de un hombre bueno, que la había amado profundamente. Pero su novio, al ver lo difícil que era estar con ella y no tener ninguna paciencia para su drama, la terminó poco después. Solo me queda esperar que el prometido se haya dado cuenta rápido de la suerte que tuvo al no quedarse casado con alguien así. Conocí a una chica que decidió divorciarse apenas 3 meses después de descubrir que su esposo había usado su tarjeta de crédito para inscribirse en Ashley Madison. No recuerdo exactamente cómo aparecía el cargo en el estado de cuenta, pero era una tarjeta que ella nunca usaba, así que se sorprendió muchísimo al ver esa factura inesperada.
Eso significaba que él se había registrado justo después de regresar de la luna de miel. Lo más loco es que el divorcio terminó durando 3 años y pelearon por absolutamente todo. Desde un perro que a él le caía fatal, hasta una moto acuática que a ella ni le interesaba usar. Fue un conflicto constante por cualquier cosa. 6 meses. Su papá ganó la apuesta del más o menos. Ella dejó de seguir su tratamiento, y él ni siquiera sabía que estaba en medio de una lucha contra sus propios demonios. Luego comenzó a arremeter contra él sin razón aparente. Lo golpeó con un bate al volver del trabajo. Durante la cena, aplastó su mano con un mazo para carne. En otra ocasión, despertó siendo agredido por ella sin aviso. Ni siquiera habían tenido la oportunidad de comenzar con tranquilidad cuando ella sucumbió por completo a su descontrol. Ahora tiene 6 hijos de 3 hombres diferentes. Ella era atractiva y bastante audaz, así que era cuestión de tiempo. Hay quienes están dispuestos a soportar mucha tormenta por alguien que les resulta irresistible. No era exactamente lo que quería preguntar, pero les comparto que una amiga mía llevaba casada con su esposo alrededor de 5 años. Justo ese día, mi ex, ella y yo estábamos almorzando juntos porque yo acababa de ayudarle a cambiarle las pastillas de freno, él estaba en un viaje de cacería. Al principio pensamos que él estaba cazando venados, como suele ser la costumbre en Michigan durante noviembre. Pero lo que realmente estaba cazando era a una joven universitaria de unos 22 años. Resulta que la mesera nos ubicó en la cabina de al lado, justo donde ellos estaban. Cuando ella lo vio, soltó un "Hey, esposo". Él ya sabía que lo habían descubierto y terminó pagando esa misma semana por el costo de la separación. Cuando trabajaba de mesera en bodas, me tocó vivir una verdadera locura. Fue en una boda gitana enorme, con todo y sin escatimar gastos. Esculturas de hielo, grabaciones en video, lo que te puedas imaginar. Íbamos sirviendo el postre cuando, de repente, tuvimos que detenernos porque pasó algo que nadie esperaba. La novia, ni más ni menos, le lanzó el anillo al novio en plena ceremonia, así tal cual, y al instante cancelaron toda la celebración. Nosotros tuvimos que irnos a casa, pero lo bueno es que quedaron montones de postres gratis para todos. Así que, bueno, no todo fue tan malo. Los dos eran inocentes y habían decidido esperar el uno por el otro para finalmente compartir su intimidad en la noche de bodas. Además, hicieron un pacto. No tocarían ni una gota durante las celebraciones del día, pero avancemos hasta la cena. La novia estaba tan embriagada que terminó devolviendo la comida sobre su vestido y tuvo que ser trasladada al hospital por una fuerte intoxicación alcohólica. Mientras tanto, el novio prefirió refugiarse y descansar en el sofá de la mamá de ella. Después de todo este desastre, la novia confesó que ya había tenido un encuentro apasionado durante un viaje a Nueva York con un hombre que conoció en Times Square, y para colmo de males, nunca llegaron a compartir esa noche juntos ni una sola vez. Recién casados, y ella estaba embarazada, creo que de unos 6 meses más o menos. Él era un completo idiota. Estábamos en una fiesta, aunque no recuerdo bien cuál era la ocasión, pero le pidieron a todos que llevaran fuegos artificiales. Recuerdo que revisé los que habían y uno parecía un misil. Decía que lo lanzaran a unos 15 metros de las personas. Más tarde, había una fogata y todos estaban sentados alrededor, pasando un buen rato. De repente, detrás de mí, al costado de la casa, escucho un ruido repetitivo. Me doy vuelta para ver qué era y veo a ese idiota sosteniendo una botella de cerveza, con ese mismo misil de fuegos artificiales apenas sujetado en su palo de lanzamiento, tratando de prenderlo. Grito, ¡cuidado!, y me levanto para correr. Pero justo en ese momento, el cohete se lanza, empieza a girar descontrolado, se arrastra por el suelo y explota justo en medio de todos. La esposa del idiota cae de la silla, golpeándose fuerte. Varias personas resultaron heridas. El idiota se acerca y se escucha que alguien le grita, ¡maldito! Su esposa embarazada se levanta, le da un golpe en la cara y sale corriendo hacia dentro de la casa. Al mismo tiempo, otro amigo dice con tono de broma, «Ya hay divorcio». Me quedé dormido en un sofá durante la fiesta. Después de la boda toda la celebración se hizo en una mansión enorme y desperté porque una amiga me estaba pidiendo que la llevara a casa. Ella se sentía realmente incómoda y no quería quedarse más. Al parecer, a menos de 1 metro de donde yo estaba completamente dormido, la novia y el novio terminaron a golpes y decidieron acabar con la relación esa misma noche. Yo me perdí toda la escena, pero parece que salgo de fondo en algunos videos que hacen de prueba.
Tenía un amigo en la adolescencia que desapareció por completo cuando consiguió a su primera novia seria. Básicamente, nunca más supimos de él. La única señal de que seguía presente era cuando cruzábamos palabras con sus padres en el bar o en algún lugar parecido. Pasaron unos 7 años y de repente recibí un mensaje que me invitaba a una despedida de soltero y a una boda, del amigo que creía perdido. Fui a la despedida, y resultó que se estaba casando con esa misma primera novia. En la boda, el ambiente se sentía tenso y ella mostraba un descontento difícil de ignorar. 2 semanas después, lo encontré en el bar en un estado muy deteriorado. Hacía mucho que no lo veía de fiesta desde aquellos días de adolescentes. Empezamos a platicar y me confesó que su matrimonio había llegado a su fin. Me contó que ella le había sido infiel durante su despedida de soltera. Tras años de dificultades en la relación, ambos esperaban que el matrimonio fuera la solución, pero ella tuvo un desliz con otro hombre, quedó embarazada. Él decidió alejarse y luego ella volvió con mi amigo, le confesó todo y él la apoyó durante la interrupción del embarazo. Poco después, él regresó a casa y encontró una nota que decía: "Ya no puedo más. No intentes contactarme ni a mi familia. Cuando esté listo para resolver lo del dinero, me comunicaré". Vivían en la casa de él, y el auto que ella usaba había sido comprado por él. Resulta que ella regresó directamente con el hombre con quien había tenido esa infidelidad. Quedó embarazada nuevamente, aún están juntos y ahora tienen 2 hijos. Mi amigo terminó vendiendo su casa por debajo de su valor para responder a esa situación. Y ella se quedó con el vehículo tras el divorcio. Todo eso le dejó una marca profunda, y le tomó un par de años recuperar su equilibrio emocional. ¿Conocen a alguien cuya esposa fue amable y considerada hasta justo después de la boda? Llegan al hotel para la luna de miel, y de repente ella cambia por completo. Su tono, su lenguaje corporal, todo. Se le acerca y le dice: "Muy bien, así serán las cosas". A partir de ahí, empieza a exigir que le consiga una habitación aparte, que ella pasará la mayor parte del tiempo separada de él, y que se irá de compras con la tarjeta que él pagará. Además, hizo otras demandas agresivas y humillantes. La luna de miel duró 2 semanas, pero antes de que terminara la primera ya se habían separado. Él contó que la situación fue tan impactante que nunca pudo anticipar ese comportamiento. Para él, fue como si de un momento a otro a ella se le hubiera activado un interruptor y cambiara por completo. Cuando tenía 9 años, mi mamá se casó con un hombre y nos mudamos de California a Texas para vivir con él. Un par de meses después, empezó a comportarse de manera extraña, así que un día, mientras él estaba en el trabajo, reunimos todas nuestras cosas y nos fuimos al otro lado del país. Nunca más supimos nada de él. Pasaron casi 30 años y finalmente le pregunté a mi mamá qué había ocurrido realmente, por qué él cambió de esa forma y por qué nos habíamos ido tan de repente. Entonces me confesó que, después de casarse, él tuvo una conversación con ella en la que le decía que, ahora que estaban casados, ya no podían simplemente satisfacerse ni tener encuentros apasionados, sino que solo podían hacer el amor. La verdad me provocó mucha risa. Imagínate esto, un chico, que muy probablemente era gay, obligado a casarse con una mujer que él no quería para nada. A pesar de todo, aceptó el arreglo, parecía que se resignaba y hasta daba la impresión de estar contento, o al menos eso mostraba, pero aquí viene lo loco. A la mañana siguiente, después de la noche de bodas, apareció de nuevo en la casa de su mamá y se negó por completo a regresar con su esposa. Según él, no sé qué tan verdad sea, la mujer se volvió una fiera después de la boda, acosándolo constantemente para que consumaran el matrimonio y tuvieran hijos. Él simplemente huyó de ella y pasó la noche acurrucado en el sofá. Hasta que finalmente ella se rindió y se fue a dormir. La novia había sido todo un problema durante los preparativos, una breidecilla de cuidado. Y lo peor de todo es que las familias no se llevaban para nada bien. Al poco tiempo, en cuestión de días, él pidió el divorcio y se quedó viviendo con su mamá. ¿Trágico? Claro que sí, por ambos lados. ¿Y gracioso? Pues también, no te voy a mentir. Hace unos 6 meses, un viejo colega mío estaba absolutamente descontrolado, una verdadera calamidad, así que a nadie le sorprendió lo que pasó. Resulta que una mujer lo buscó por LinkedIn y apareció en su trabajo, ya embarazada de unos 6 meses, gritando a todo pulmón. La gente no podía dejar de escucharla, sin vergüenza alguna. Él salió, y la cosa se salió de control. Ella comenzó a golpearlo, y al final tuvieron que llamar a la policía. Él terminó en urgencias con lesiones mayormente superficiales. Para acabarlo de contar, tuvo que llamar a su esposa para informarle qué había pasado. Por supuesto, comenzaron a correr un montón de rumores, incluyendo uno muy extraño acerca de una máscara de Batman, pero esto sí lo sabíamos con certeza.
Él le fue infiel a su esposa la noche antes de la boda con esa misma mujer, aunque llevaba viéndose con ella por unos 2 años, incluso más que con su esposa real. Por si fuera poco, la mujer en cuestión también estaba casada con alguien más y también era un desastre total. Al final, él terminó obteniendo la custodia completa del hijo. Mientras tanto, su ex esposa se mudó a Glasgow y se casó con una mujer. Hace más de 25 años, un amigo mío le fue desleal a su esposa el mismo día de su boda, y no pasaron ni 10 horas desde que se casaron por lo civil. Lo más doloroso fue que ella los sorprendió en su propio carro, estacionados frente al club donde estaban celebrando. Sin pensarlo, ella lo sacó a la fuerza del auto y le propinó un golpe en el rostro. Mi amigo intentó huir de la situación, pero apenas 2 días después, los amigos de la esposa, quienes habían venido desde Irlanda, ella es irlandesa, se cruzaron con él en plena ciudad. No se quedaron de brazos cruzados. Descargaron su furia sobre él sin piedad justo en la zona peatonal de Wiesbaden, Alemania, y lo lanzaron contra la vidriera de una tienda. Poco después, la pareja se separó. Él tuvo que vender la casa que había heredado de su padre apenas un par de meses antes de la boda, y terminó hundiéndose en el alcohol y otras sustancias. Según sé, ahora vive en Baviera, sin hogar, aún consumiendo y atrapado en esa espiral. Ella, en cambio, regresó a Irlanda y lleva una vida feliz con su esposo actual, con quien comparte más de 20 años. Lo que aprendí de todo esto es claro: el karma cobra con fuerza. Nunca le seas desleal a tu esposa. Y sin duda, mejor no te metas con irlandeses. Conozco a una chica que, después de haber estado en una relación desde la secundaria, se casó a los 26 años, más que nada por la presión de su entorno. Pero lo que pasó después es digno de película. Menos de 6 meses después de casarse, grabó un video íntimo con un compañero de la oficina. El problema fue que ese video se filtró y todo el personal de la planta donde trabajaban se enteró. Ambos renunciaron a sus empleos y decidieron empezar un negocio familiar juntos, pero ahí no termina la historia. Más tarde, su mejor amiga me confesó que ella había engañado a su pareja con varios hombres durante toda la relación. Lo más sorprendente es que ella y las mejores amigas del novio, todas mujeres y amigas desde la secundaria, además de haber ido juntas a la universidad, siempre la cubrían, especialmente con el último chico con quien terminó casándose. Incluso hacían excursiones solo de chicas, pero aprovechan para pasar a recoger al novio en el camino. Lo más curioso es que el novio, a pesar de todo, sigue siendo amigo de esas chicas. Definitivamente no es una historia común. Antes de que terminara la recepción, sucedió algo que nadie esperaba. Resulta que los novios tenían un matrimonio abierto y fue idea de la novia. Al parecer, ella se había enamorado de alguien más y, en lugar de quedarse con el novio, se fue de la fiesta con esa persona. Yo tenía algunas dudas antes de la boda, pero todo siguió adelante porque el papá de ella había pagado todo y había viajado desde el otro lado del país para estar presente. La verdad, fue una situación bastante fea. El novio es un buen tipo y no merecía que le pasara algo así. La novia era amiga mía, pero desde entonces no hemos vuelto a hablar. Por cierto, ahora que lo recuerdo, la recepción fue bastante extraña. La novia llevó un vestido negro y solo quiso canciones rápidas toda la noche, ni una lenta se escuchó. Hace como 2 meses, una amiga mía que llevaba casi 6 años de relación con su novio terminó casándose con él. Un día, por casualidad, encontró una de sus reservas de sustancias ilícitas en la casa y empezó a investigar un poco más por todos lados. Para su sorpresa, encontró otras 3 o 4 escondidas. El tipo las guardaba como si fuera ardilla acumulando comida. Ella no dudó ni un segundo. Bloqueó todos los fondos y pidió el divorcio de inmediato. Me alegra mucho que haya tomado esa decisión rápido, y no como otras que esperan 10 años para actuar. Pero todavía me sorprende cómo no se dio cuenta durante todo ese tiempo que su esposo estaba bajo el efecto de la coca. 6 años. Es algo que realmente cuesta creer. Un ex compañero de trabajo se enteró de que su esposa le había sido infiel justo la noche antes de la boda. No recuerdo exactamente cuándo se dio cuenta, pero volvió a trabajar tras su luna de miel ya con el divorcio iniciado. Estaba realmente furioso porque el papá de ella les había ofrecido 2 opciones: una boda grande o $50.000 para el enganche de una casa. Su esposa decidió que tenía que ser la boda porque, según ella, era un símbolo de su amor. Él era un buen tipo, joven y con mucha actitud, y no permitió que esa situación lo convirtiera en una mala persona. Lo último que supe es que se volvió a casar, compró una casa y tuvo hijos. Una chica con la que fui a la secundaria tuvo una boda enorme, realmente impresionante.
Sus papás eran muy adinerados y le dieron todo lo que ella pidió para ese día, pero algo me pareció raro. Ella nunca subió fotos de la boda. Solo veía las fotos en las que otras personas la etiquetaban. 2 meses después, borró absolutamente todo de su Facebook, volvió a usar su apellido de soltera y publicó un estado que decía: antes de que alguien preguntara, que sí, estaba en proceso de divorcio y que dejaría todas las redes sociales. La verdad, no tengo idea de cómo estará ahora. Una boda enorme, en una iglesia súper elegante, justo en la zona más exclusiva de la ciudad. Un tipo contrató a la banda para la ceremonia. Y resulta que él estaba en plena aventura con la violinista. No fue el matrimonio más corto que he visto, pero sí el más rápido entre toda la gente que conozco. Además, ese tipo era un verdadero idiota. Nadie se sorprendió mucho. Era solo uno más de los muchos errores tontos que cometía, pero sin duda este fue el peor. Su esposa, en cambio, era una persona encantadora.